Estimados estudiantes de Química Agrícola, a continuación revisaremos la primera sección del primer capítulo del libro Introducción a la Química Agrícola. La química agrícola se puede definir como la química del suelo, de la planta y de todos los procesos y materiales agrícolas que, directa o indirectamente, pueden estar relacionados con la agricultura. En definitiva, la química agrícola significa la convergencia, la integración de diversos sectores de la ciencia química hacia un objetivo común, el desarrollo y mejora de la agricultura, definición dada por Navarro y Navarro en el año 2003. La química estudia la materia. Ahora, ¿cómo se clasifica esta materia? Esencialmente se identifican dos categorías: sustancias puras y mezclas, como vemos en el cuadro. Veamos las características que presentan cada una de ellas. Bueno, las sustancias puras se constituyen por una sola sustancia. En tanto, las mezclas resultan de una combinación de dos o más sustancias puras. Las sustancias puras tienen una composición definida, en tanto las mezclas presentan composición variable. Las sustancias puras no pueden separarse por medios físicos. Por el contrario, las mezclas sí pueden separarse por medios físicos. Menciono algunos: cromatografía, destilación, cristalización, entre otros. Durante un cambio de estado, una sustancia pura mantiene una temperatura constante. Por el contrario, las mezclas durante un cambio de estado no mantienen temperatura constante. Vamos a revisar rápidamente características de las sustancias puras. Estas también pueden clasificarse en dos categorías: los elementos, como vemos acá, y los compuestos. Los elementos son sustancias puras simples, es decir, no están mezcladas con nada, ni están combinadas con otra cosa. Como se dijo anteriormente, no se pueden separar por medios físicos ni tampoco por medios químicos. Tienen propiedades específicas. La mayoría, las más comunes, tal vez puntos de fusión, puntos de ebullición, densidades, etc. Algunos ejemplos los estamos viendo acá, representados por sus símbolos químicos: H de hidrógeno, Fe de hierro, C carbono, O oxígeno, K potasio, N nitrógeno y P fósforo. Ahora revisemos los compuestos. Son sustancias puras constituidas por dos o más elementos, los cuales pueden ser iguales o diferentes. A diferencia de los elementos, los compuestos sí pueden separarse por medios químicos, básicamente por lo que nosotros llamamos reacciones químicas. Al igual que los elementos, poseen propiedades específicas. Y aquí tenemos un par de ejemplos: H2O, agua; F2O3, óxido de hierro 3, conocido popularmente como herrumbre; y CO2, o dióxido de carbono, comercialmente conocido como el hielo seco. La unidad básica fundamental de la materia es el átomo, el cual se constituye de dos constituyentes fundamentales: el núcleo y la nube electrónica, como se observa en la figura. En el núcleo se ubican dos subpartículas de gran importancia: los protones, que tienen carga positiva, y los neutrones, que son sin carga. En la nube electrónica se ubican la otra subpartícula importante para la química: los electrones, que tienen una carga negativa. Cada elemento tiene un número fijo de protones que los identifica. Por ejemplo, el elemento azufre tiene 6 protones en su núcleo, y ese número es único y exclusivo para el azufre. Cualquier otro elemento o sustancia que tenga 6 protones
en el núcleo obligatoriamente debe ser azufre. Al número de protones también se le denomina número atómico y se le designa con la letra Z mayúscula, como podemos ver en el cuadrito inferior. Un átomo es eléctricamente neutro, es decir, el número de cargas positivas debe ser igual al número de cargas negativas. En este caso, las cargas positivas provienen de los protones y las cargas negativas provienen de los electrones. Entonces, en un átomo tenemos esta igualdad. Cuando hay un número de protones distinto al número de electrones, la especie no es eléctricamente neutra y se le denomina ion. Entonces, en los iones sabemos que el número de protones es diferente al número de electrones. Se dan dos posibilidades, una en que el número de protones sea mayor que el número de electrones y otra donde el número de protones sea menor al número de electrones. En el primero de los casos, a la especie se le denomina catión y tiene una carga neta positiva, la cual se obtiene mediante la operación algebraica que vemos aquí al final. Número de protones menos número de electrones. En el caso de los aniones, la situación se invierte. El anión posee una carga neta negativa, lo que indica que hay un número mayor de electrones con respecto al número de protones. Otra variable importante cuando hablamos de átomos es su número de masa, que corresponde a la sumatoria del número de protones más el número de neutrones, como se observa en el cuadrito inferior, y al número de masa se le designa con la letra A mayúscula. La notación utilizada internacionalmente para identificar a los isótopos, los cuales son especies de un mismo elemento que poseen igual número atómico pero diferente número de masa, es la siguiente. El número de masa se va a ubicar como un superíndice al lado izquierdo del símbolo del elemento, como lo vemos acá. El número atómico, Z, se ubicará como un subíndice al lado izquierdo del símbolo del elemento, y la carga eléctrica de la especie, la cual se calcula como se mostró anteriormente, se ubica como un superíndice al lado derecho del símbolo del elemento, que en este caso viene representado por la letra E mayúscula. Ahora vamos a ver las mezclas. Se identifican tres diferentes tipos de mezclas: las mezclas homogéneas, los coloides y las mezclas heterogéneas. Veamos algunas características de cada una de ellas. Las mezclas homogéneas están constituidas por partículas cuyos tamaños van desde 0 a 0.1 nanómetro. Presentan una sola fase. En otras palabras, no se distinguen sus componentes uno de otro. Tienen una distribución uniforme de los componentes, son estables a la gravedad debido básicamente al tamaño pequeño de sus partículas y por lo tanto no se depositan. Son transparentes, permiten el paso de luz, no se pueden separar por filtración debido al tamaño tan pequeñito que tienen. Y acá tenemos algunos ejemplos de mezclas homogéneas: aire, gasolina, sirope, acero. Las mezclas coloides varían de las anteriores básicamente en el tamaño de partícula. Ahora están en el rango de 0.1 a 1000 nanómetros.
Presentan más de una fase. Tienen una distribución uniforme de los componentes, pero se encuentra básicamente en el límite de estabilidad. Son menos estables a la gravedad debido al mayor tamaño de partículas. Sin embargo, el movimiento browniano, que es un movimiento aleatorio de vibración, es el que evita que se depositen sus componentes. A menudo son opacos, pueden lucir transparentes, pero dispersan la luz, conocido como el efecto de Tyndall. Al igual que en las disoluciones, las mezclas homogéneas, los coloides no pueden separarse por filtración. Acá tenemos 3 ejemplos: la leche, el gel que se usa para el pelo y la mantequilla. Finalmente tenemos las mezclas heterogéneas, en las cuales sus partículas tienen tamaños superiores a 1000 nanómetros. Presentan más de una fase. En otras palabras, se pueden distinguir fácilmente sus diferentes componentes. Tienen una distribución no uniforme de los componentes. Adicionalmente son inestables a la gravedad, básicamente por el mayor tamaño de sus partículas, y por tanto se depositan. No permiten el paso de luz, o sea, no son transparentes, y se pueden separar por filtración. Aquí tenemos 3 ejemplos: las rocas, la madera y el cemento. Hasta acá hemos trabajado la primera sección del capítulo 1. Muchas gracias. Con esta información concluimos la primera sección del capítulo de Introducción a la Química Agrícola. Muchas gracias.